Hola, soy Estefanía del equipo 6 y junto con mi equipo les vamos a presentar un video. Este video consiste en desglosar y en platicarles la organización y la información y sobre todo las ideas generales de la lectura de la autora Hilda Taba. La lectura se llama Modelos corrientes para la organización del currículo. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren checarla. Como segundo tema son algunos problemas de la organización. El primero es el alcance, la secuencia y la continuidad y la integración. Aquí nos dice que cada modelo para la organización del currículo adopta una determinada idea sobre el alcance porque también adopta determinados centros de organización. Cada uno de ellos tiende a sí mismo a adoptar ciertos criterios especiales con relación a la secuencia, la continuidad y la integración. Y por consiguiente, modifica estas características de manera diferente. Además, estas características en la organización del currículo se hallan relacionadas entre sí. Como segundo punto, son los centros de organización del currículo. Si las ideas y los conceptos básicos constituyen los centros fundamentales para la organización de las unidades, abarca ideas y conceptos, se vuelve un criterio para el alcance y su extensión acumulativa, se convierte en parte del planeamiento general. Si consideramos esenciales a los objetivos y las experiencias del currículo, entonces el alcance puede incluir la serie de objetivos que el currículo trata de lograr. Como tercer punto, son los criterios especiales con relación a las secuencias, la continuidad y la integración. Bueno, pues acá sin embargo no siempre se considera a estos problemas como igualmente importantes o como partes equivalentes del plan. Tampoco se toman en cuenta del mismo modo de todas las relaciones, ni se les utiliza con igual coherencia. Luego pasamos al cuarto punto, que son las decisiones que se adoptan a un nivel dado de organización. Bueno, en, en este esquema de pensamientos, las decisiones con respecto a la secuencia del aprendizaje se reducen a cuestiones tales como si Silas Marner debe enseñarse hasta octavo o noveno grado y luego adaptar las expectativas con relación a esta lectura al nivel en el cual se le presenta. Luego, como quinto tema, el quinto punto es un contenido de amplio alcance, puede estar acompañado por un margen limitado de capacidad intelectual. O sea que a partir del currículo clásico tradicional, los teóricos del currículo siempre han luchado con los problemas de aquellos que deben constituir la base para determinar qué debe abarcar el currículo y en qué orden. Bueno, el alcance del currículo ha sido extendido bastantemente sin una consideración adecuada de las consecuencias de estas extensiones sobre la secuencia o el aprendizaje acumulativo. Bueno, se ha modificado el orden en el cual se enseñan las materias. Todo esto se ha hecho sin una reconsideración fundamental de las afirmaciones básicas del currículo clásico. Y como último punto, es el peligro de aplicar solo la primera definición del alcance, es la superficialidad. O sea, que nos dice que a la inversa es posible coincidir el desarrollo de la amplia gama de conductas mediante el estudio de un contenido relativamente limitado. Como dice Sheffield, el peligro de aplicar solo la primera definición del alcance es la superficialidad y el de aplicar solo la segunda, la ignorancia, claro. Bueno, nos dice que la consecuencia de esta dificultad fue la proliferación de incontables escuelas de pensamiento, los sectores de opinión cuyo aspecto externo en muchos casos nada semejaba más que un fresco mural de la descripción de una batalla.
Como tercer punto, tenemos la organización de las materias. Como saben, es, este tipo de método es el más antiguo utilizado para organizar la educación. Y no solamente organiza los contenidos, sino el cómo vamos a enseñar. Es muy importante este título para nosotros que vamos a ser futuros docentes, porque vamos a saber cómo es que se divide la educación. Pero no solamente se divide porque sí. Hay personas especialistas, muy estudiadas, que saben qué es lo que le conviene a cada grupo de personas, qué es lo que mejor me conviene a mí como mexicana incluso. Acá se ven aspectos como la cultura, como la edad. La edad es algo muy importante, porque yo no puedo ponerle una materia de cálculo diferencial a un niño de 8 años que apenas está empezando con las matemáticas básicas. Entonces es muy importante saber el cómo está organizada nuestra educación, el cómo se organizan las materias e incluso qué materias son más relevantes en este país. Como saben, las artes son menos valoradas que las ciencias exactas, pero aún así siguen siendo muy importantes. Entonces, este punto lo que nos recalca es cómo se organiza la educación. Nos abre preguntas como ¿quién es el que lo organiza? ¿Quién es el que decide qué materias deben estar? Y un punto muy importante, no es la misma organización en el nivel básico, media superior, que en el superior. El nivel superior se basa más en la formación académica, y no solamente académica, también personal, porque si yo quiero estudiar algo de ingeniería, no me van a poner las mismas materias que administración de empresas. Entonces es muy importante conocer el currículum, el conocer cómo está constituida lo que vamos a aprender y la educación que queremos adquirir. Este tema es críticas a la organización por materia. ¿Pero por qué se criticaba? Porque durante mucho tiempo se pensaba que organizar los contenidos de manera lógica era más que suficiente para lograr un aprendizaje, cuando en realidad bien sabemos hoy en día que aprender implica mucho más que memorizar información ordenada. Y es que estudios sobre el aprendizaje nos han demostrado que pensar críticamente no se logra únicamente escuchando explicaciones o memorizando datos, sino participando activamente, reflexionando, eh, recalcando ideas de distintos tipos de contextos en conjunto en la práctica. Estas críticas comenzaron a fortalecerse en las décadas de 1920 y 1930 con los movimientos progresistas, ya que estos defendían el desarrollo individual, la creatividad, la libertad y el pensamiento independiente. Rechazaba la enseñanza rígida donde el alumno no solo absorbía conocimientos ya elaborados. Y el problema no son las materias en sí mismas, sino que muchas veces es la forma en la que se enseñan. Una organización por materias no obliga necesariamente a usar métodos memorísticos o pasivos. De hecho, ya han existido bastante buenos profesores que han sido capaces de enseñar comprensión, análisis y reflexión en este modelo. El problema está cuando la enseñanza se centra únicamente en tratar de cubrir los contenidos, memorizar hechos y transmitir información pasiva. Que la mayoría de problemas en la vida no están divididos en materias escolares. En la vida real, las situaciones cotidianas requieren integrar tanto conocimientos como valores, decisiones que atraviesan diferentes campos. Por eso, por eso se critica que la organización por materias pocas veces tome en cuenta estas experiencias, intereses y necesidades de los estudiantes. Cuando el conocimiento no se relaciona con la vida cotidiana, puede convertirse en algo vacío y sin sentido. En este punto, pues destaca la crítica de Whitehead, quien afirmaba que la única verdadera materia de la educación debería ser la vida misma, ya que él cuestionaba que la escuela pues no enseñara álgebra, geometría, historia o literatura de manera separada de la realidad en la que vivimos, y que incluso cuando se intentaron introducir materias relacionadas con la educación ciudadana como la formación familiar o tareas domésticas terminaron por convertirse también en materias independientes, lo que demuestra que el problema no es solo la existencia de asignaturas, sino la manera rígida en la que el currículum organizaba las enseñanzas de conocimiento. También hace mención sobre estudios
de desarrollo infantil y aprendizaje, los cuales nos ayudaron a comprender que aprender implica más que solo memorizar, implica actuar y participar, que para desarrollar pensamiento lógico no basta con recibir contenidos organizados, que es necesario practicar el pensamiento para desarrollar este tipo de sensibilidad tanto social como valores de los estudiantes que necesitan vivir experiencias significativas y responder emocionalmente a situaciones concretas. Investigaciones realizadas en la década de 1930 mostraron que las escuelas enseñaban ciertas cosas con mucha eficacia, pero al igual dejaban de lado muchas otras capacidades importantes necesarias fuera de ella, como la resolución de problemas reales, la percepción social, los valores y las motivaciones. Estudios posteriores señalaron que incluso el éxito de la vida no depende únicamente del rendimiento académico, sino también de habilidades sociales y personales. Finalmente, la organización tradicional por materias presenta tres grandes problemas. El primero, que las materias aisladas no garantizan una formación integral ni permiten desarrollar múltiples objetivos educativos. Segundo, que no ofrecen una secuencia adecuada para el aprendizaje porque no consideran cómo aprende realmente un estudiante. Y como último, favorecer la fragmentación de los conocimientos, ya que con esto se impide el aprendizaje interrelacionado y significativo. Bueno, aunque esta idea de los temas generales es muy buena y defiende mucho los derechos de los alumnos, también tiene sus limitaciones. Una de ellas es que el alumno se convierta en un alumno pasivo, que solamente conozca las ideas generales y no conozca realmente a profundidad los temas. Nos dice que esto es muy grave porque el alumno a la hora de enfrentarse en la vida profesional, al competir contra otras personas que están estudiando lo mismo que ella, no va a conocer a profundidad sus temas, porque como agarran tantas materias, muchas materias, muchas asignaturas y quieren organizarlas todas en un semestre, no ven todo lo que tiene esa materia por ofrecer. Solamente nos dan ideas generales, nos dicen, les voy a dar un ejemplo, historia, nos dicen que es historia, nos dan los eventos más importantes de México, nos dicen en qué año sucedió, pero no nos dan a profundidad datos concretos. No nos dicen cómo realmente fue la independencia de México, cómo gobernó Benito Juárez realmente, cuál es la verdadera historia de Benito Juárez. Entonces, lo que nos dice es que los temas generales es muy buena propuesta, pero solamente si el docente es capaz de abarcar los temas a profundidad. Si el docente tiene el amor por enseñar, si el docente realmente sabe cómo tener tantas materias, pero no dejar de lado ninguna. Y sobre todo, también es muy importante que el alumno quiera aprender, que el alumno tenga esa pasión por conocer más. Digamos, el maestro ya me dio los temas generales, ¿no? Ya me dio el temario. Y veo que un tema como que no lo explicó tan bien porque se centró en otro. Entonces, si ese alumno realmente quiere conocer, va a investigar, va a conocer, va a buscar otras fuentes. Pero esto es que realmente el alumno quiera. Entonces, es muy importante conocer como tanto sus ventajas, que les dije, que tiene mucha flexibilidad, como las desventajas, que es que ningún tema lo van a conocer a profundidad, solamente que el docente lo quiera enseñar muy bien, que el alumno quiera recibir tutorías extras o que realmente busque con otra fuente, que entre a internet y lo busque, que vea un video. Pero bueno, esas serían las limitaciones, esas serían las ventajas de los temas generales y creo que pueden conocer un poco de por qué la crítica de organizar materias. Como quinto punto tenemos qué es el currículo de los grandes temas generales. Esta duda, esta pregunta nació de la crítica del tema que les expuse en el punto 3, que es la organización de las materias. Acá criticaba mucho que las materias tuvieran una organización, que tuvieran una clasificación, que en un semestre tuvieran muchas materias. No les gustaba esta idea, no les parecía, principalmente porque decían que el alumno realmente no conocía. Como tenía tantas materias, tantas asignaturas, no conocía, no sabía
qué poner primero, qué estudiar después. Nos decía que el alumno también tenía una personalidad diferente por cada materia. Tenía una personalidad para matemáticas, tenía una para lenguaje, tenía uno para estudios sociales y decía que esto hacía que el alumno realmente no sacara su potencial. Entonces nació la idea de los temas generales. Esta idea lo que propone, lo que nos da favor, es que las materias estén organizadas entre sí, que un conocimiento te lleve a otro. Y incluso pueden haber muchas materias, no necesariamente que solamente aprendas historia en sexto semestre, ¿no? Sino que el alumno pueda tener una clasificación clara, que no se distraiga de realmente su propósito, que es acabar ese curso, terminar su carrera, terminar la primaria incluso, porque esto va para todos los años. No importa qué edad tengas, este tema es para todos los años. Entonces, lo que nos dice es organizar muchas materias en pequeños grupos. Por ejemplo, historia con geografía va a estar en estudios sociales. Aquí lo que estudia la persona es la sociedad, el cómo es que está ubicado México, pero que también qué cultura tiene, qué lenguaje tiene, cómo es que se relacionan, cuál fue su historia, cómo nació, no sé, la bandera. Entonces, este sería el primer grupo. El segundo grupo sería lenguajes. Lenguajes abarca la ortografía, la lectura, la comprensión lectora, e incluso lenguas extranjeras, que casi siempre es inglés. Entonces nos dice que así el alumno no se divide tanto y tiene una buena organización, porque lo que aquí estamos buscando es que el alumno se sienta cómodo, que realmente conozca, que venga con ganas de saber, de preguntar, de cuestionarse, de saber cuál es su realidad, de saber en qué sentido está, para saber en qué lugar está parado. Entonces, esta propuesta lo que nos dice que la organización de las materias no está mal, es una buena idea, una buena metodología, pero que al organizar no se nos olvide que los alumnos también tienen cosas que hacer, que los alumnos no pueden tener muchas cosas acumuladas porque también se estresan y entonces no conocen y empiezan a ser alumnos pasivos, empiezan a dejar de lado todo, empiezan a con la flojera, incluso cosas así. Entonces, lo que aquí nos dice es que con los grandes temas generales, el alumno va a ser más capaz de conocer y de saber en dónde está ubicado. Incluso con esto él puede compartir su conocimiento, que es lo que realmente busca esta pregunta. El primer enfoque que analizaremos es el del currículo basado en problemas sociales y las funciones vitales. Estas propuestas lo que sostienen es que la educación debe de fragmentarse en asignaturas tanto como tradicionales, aisladas y organizarse en un entorno de actividades reales en la humanidad, la cual su propósito central es unificar el conocimiento y conectar de manera directa y sistematizada con la vida cotidiana y tanto como la participación cultural de los estudiantes. Eso quiere decir que históricamente este modelo retoma las categorías de Herbert Spencer sobre las actividades comunes de la vida y cómo fue formalizando por autores como Marshall y Goetz, al igual que situar los procesos sociales, el núcleo del diseño curricular. Esto se basa en superar prácticamente la fragmentación y la enseñanza tradicional y el ofrecer un equilibrio más verdadero, además del proveer en los estándares claros y transversales y que mantienen su identidad en diferentes contextos. Un ejemplo muy claro es el de la aplicación de la práctica, el cual fue el programa del estado de Virginia en 1934, el cual se organizó un currículo a través de 9 puntos vitales. Tales fueron como el de la protección de vida, la salud, la obtención de medios de vida, la expresión de ideas, tanto como religiosas y colaborativas en la colaboración cívica. En pocas palabras, no quiere dar a entender que esos criterios educativos deben de ser aspectos tanto como de salud, intelecto y moral en la participación social y la relación como factores ambientales, tecnológicos y económicos.
Bueno, en el séptimo tema, el currículo activo o experimental. El primer punto es el currículo activo es otro intento para anular las críticas al currículo convencional por materia. Pues aquí nos quiere decir que el currículo activo es otro intento por anular las críticas al currículo convencional por materias. Está proyectado específicamente para contrarrestar la pasividad y la esterilidad del aprendizaje y la separación de las necesidades y los intereses de los niños de que adolece el currículo convencional. Como segundo punto, son los niños aprenden mejor aquellas cosas que están asociadas a la solución de problemas reales. Pues en su verdadero sentido, el aprendizaje es una transacción activa. Para aprender, pensar lógicamente, es necesario hacerlas y no solo asimilar argumentos lógicos o dominar un material preparado, lógicamente. Claro está, ¿no? Pues las necesidades y los intereses que los niños sienten, sus impulsos por investigar, experimentar y construir crean el currículo. Más recientemente, bueno, pues el currículo experimental se ha visto, digamos que representado por una modalidad de aprendizaje en el cual la experiencia directa y los intereses y las actividades espontáneos constituyen una ayuda más bien que un centro de organización directo para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Pues si bien el currículo experimental deriva de los intereses y las necesidades, las decisiones con respecto a la naturaleza de las necesidades de los intereses se basan en un conocimiento general más bien que en su expresión espontánea inmediata. Bueno, como tercer punto son las experiencias sociales. ¿Qué nos quiso decir aquí? Pues que conviene tener en cuenta que estas categorías de interés todavía dominan el alcance de la secuencia en la estructura del currículo del Estado. Bueno, del Estado de California para la escuela elemental. Pues este programa está organizado de manera progresiva, es decir, parte de lo más cercano al niño y avanza hacia contextos más amplios y complejos en un jardín de infantes. Los contenidos se centran en la convivencia en casa, la escuela y el barrio. Digamos que en primero y en segundo grado, el enfoque se dirige a las necesidades básicas y a cómo el hogar, la escuela y el barrio contribuyen a satisfacerlas. En tercer grado, el aprendizaje avanza hacia la idea de la interdependencia. Y en cuarto grado, el contenido se amplia al estado, permitiendo comparar formas de vida y entender procesos como producción, distribución y cambio social. En quinto grado, se aborda el país completo incorporando historia, migración y formación nacional. De ahí pasamos al cuarto punto. Este tipo de organización de currículo ha sido motivo de grandes controversias y malentendidos. ¿Por qué? Porque el currículo exclusivamente en torno de los intereses y las actividades de los niños, creo que varias dificultades incluso en la escuela primaria, en primer término las categorías de interés reemplazaron las categorías, digamos, del contenido de organización, sin que se introdujera una nueva, pues digamos que una nueva organización, ¿no? Por ello, la evolución de un currículo asentado sobre los intereses inmediatos tendía a dejar, pues digamos que enormes lagunas de experiencia de los niños. La experimentación con el proyecto de la actividad o la experiencia hizo que quizás dos contribuciones duraderas al currículo. Bueno, si bien esta afirmación introductoria orientan al maestro en la selección de los procedimientos didácticos que va a utilizar, le ofrecen escasas ayudas en cuanto a los cuales son los campos de estudio apropiados para los diversos, digamos que tipos de niños o el orden en el cual presentarlos. Digamos que los informes acerca de las secuencias evolutivas son concretos, solo relacionado con la primera infancia, pero se disgregan en generalidades vegas a describir los niños mayores y a los adolescentes en realidad. Nadie conoce el nivel de conceptualización que serían capaces de alcanzar los estudiantes de cualquier edad sin los conceptos de aprendizaje se desenvolvieran a través de las consecuencias correctamente planificadas.
Pues si nos guiáramos por las investigaciones corrientes sobre el desarrollo del razonamiento, no habría lugar para el raciocinio y en los grados primarios. Y como quinto tema son las experiencias casual en conocimiento organizado. Pues aquí nos habla de la insistencia de Dewey sobre la experiencia constituía un argumento contra la presentación prematura de los materiales simbólicos, antepuestos a la experiencia primaria con las cosas y sus relaciones. Bueno, esto requiere decir que la experiencia primaria es el punto de partida para cualquier otro aprendizaje y en un requisito previo para aprender pues, ideas nuevas, ¿no? También dice que estas son estructuras o sistemas, digamos que de pensamiento, cada una de las cuales inspira cosas diferentes sobre el almacén y cada una de las cuales, por consiguiente, requiere la observación de diferentes hechos. Digamos que dice que la teoría experimental significa entonces no solo que el aprendizaje comienza con la experiencia primaria, sino también que el estudiante debe experimentar la operación mediante las cuales estos hechos adquieren la forma de ideas y conceptos. Y como último punto, es el principio de experiencia y actividad es un criterio para determinar una secuencia de la experiencia de aprendizaje. Bueno, aquí nos quiso decir que muchos de los partidarios de Dewey redujeron la definición de la experiencia a la actividad franca, la acción práctica, el contacto directo con los objetos, la creación de consecuencias de aprendizaje, que digamos que transformará la experiencia casual en conocimientos maduro, casual en conocimiento maduro y organizado fue incluso considerada por muchos como una interferencia adulta. La improvisación que obtiene provecho de ocasiones especiales evita que la enseñanza y el aprendizaje se estereotipen y desaparezcan. A medida que aumenta la complejidad de la experiencia de aprendizaje, resulta que cada vez más difícil canalizar la experiencia directa hacia el conocimiento intelectualmente organizado. Es el del currículo integral, la cual nos dice que esta nació con la meta de conectar directamente en el aprendizaje con la vida real de los estudiantes. Nos comenta en esta parte que existen varias formas de aplicar los modelos más puros que rompen con las materias tradicionales para organizar las clases en torno a los problemas contemporáneos y las necesidades de los adolescentes. Lo positivo de este enfoque es que nos muestra lo que es muy flexible y permite horarios más libres que les permite a los alumnos a tener un papel activo para decidir qué estudiar. Lo primero que dice que es práctico, la cual se enfoca en enseñar y resolver problemas en la vida real y desarrollar el pensamiento así crítico. Esto tiene un fin social, la cual busca formar ciudadanos maduros y que estos sepan enfrentar lo que son los retos de la sociedad. Pero aquí menciona que hay 3 grandes retos, en la cual es la falta de estructura, que a veces fallan los conocimientos y que estén ordenados y sistemáticos. Está la otra que son las faltas de recursos, que hay mucha escasez de materiales didácticos y adecuados para los maestros capacitados para este sistema. El de riesgos de confusión, que dice que muchas veces se convierte solo en una forma de alargar los horarios de clase sin cambiar realmente el fondo en lo que realmente se enseña. En algo que yo puedo opinar o decir es que este modelo no es, bueno, es un modelo excelente siento que para motivar al alumno, pero que a veces es muy difícil de aplicar porque los adolescentes no están bien preparados. Ya para terminar mi papel en esta exposición, lo que les quiero compartir
es que la organización de las materias es algo muy importante, porque para comprender realmente el mundo hay que dividirlo en pequeñas partes, porque no nos podemos lanzar de uno a conocer todo si no somos expertos en nada. También los temas generales es algo muy importante, porque vincula temas anteriores con temas actuales e incluso estos temas actuales, estos temas que estamos viendo hoy en día van a servir para el futuro. Pero también hay una cuestión muy importante, que la organización no se trata de hacer menos otros saberes. También hay que valorar las ciencias sociales, las artes, y no solamente darle protagonismo a las ciencias exactas. Que todo conocimiento es válido. El conocimiento empírico, que es a través de la experiencia, es muy importante también. Nosotros no solamente conocemos en la escuela, también conocemos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y lo más importante y lo más lindo del conocimiento es compartirlo. Entonces, lo que yo les quiero decir en esta exposición es que si ustedes conocen un tema, compártanlo y no se queden con él, porque no hay nada mejor que una persona que realmente conoce algo y lo comparte. Y sobre todo, que la organización no lo veamos como algo estricto, como algo que nos limita, sino como algo que nos quiere ayudar a que conozcamos muchas cosas, a que realmente sepamos de muchos temas.